Saludarlos como cada día, lunes a viernes, 3:30 a 4 de la tarde. También los sábados de 10 a 12 del día tenemos aquí Auto Estéreo por 91.5 Zona 3. Auto Estéreo desde hace 10 años, Zona 3 desde hace 5. Y vamos a hablar hoy sobre los números del mercado mexicano en julio. Siguen las cosas muy calientes. Iniciamos. En Zona 3, todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu Auto Estéreo, con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer saludarlos como cada día y saludar también a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Sergio. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? También muy bien, muchas gracias. ¿Descansado, perdón, del fin de semana? Sí, más tranquilito, ¿tú? Sí, también, ayer fue domingo de guardar. Igual, pero qué bueno, porque el siguiente fin vamos a tener algo muy agitado. Lo que pasa es, ya les platicaremos, vamos a manejar Alonso y yo un Lincoln MKZ desde el Pacífico hacia el Atlántico, entre viernes y domingo. Ya les platicaremos un poquito más de eso en el transcurso de la semana. Pero, Alonso, las ventas en México siguen impresionantemente fuertes. Sí. Increíble. Y es algo que hace tiempo, tal vez hace un año o algo, más o menos, decíamos, bueno, va a llegar un momento en el que ya se va a calmar. Y yo creo que muchos esperábamos que este año fuera el primero en el que empezaríamos a ver que se estancaban o que incluso empezaban a bajar un poco, ¿no? Y no. No, al contrario, récord sobre récord. Fíjate que yo me acuerdo mucho de haber platicado con 2 o 3 ejecutivos de mucha importancia en México. Airton Cosó, por ejemplo, el expresidente de Nissan Mexicana, Ernesto Hernández, el presidente de General Motors de México, Gabriel López, el presidente de Ford Motor Company México, sobre el potencial del mercado mexicano, ¿no? Y no estoy hablando de que hablé con ellos una vez sobre ese tema, y ya no, fueron varias ocasiones, y de hace mucho tiempo. Y en particular me recuerdo mucho las palabras de Ernesto Hernández, quien me decía, es que el potencial del mercado mexicano no es de 1 millón de coches como estamos luchando para que sea. No, en aquella época no, ni siquiera se llegaba a eso. El potencial es de 1.800.000, 2 millones de coches. Entonces, oye, pero ¿qué necesitamos para llegar a eso? Y él decía, bueno, pues obviamente un poquito más de estabilidad, que bajen algo las tasas, que aumente un poquito el financiamiento y que se frene la entrada indiscriminada de vehículos chocolate, ¿no? Importados ilegales de Estados Unidos y Canadá, más de Estados Unidos obviamente. Y todas esas circunstancias se dieron y la respuesta es que tenían ellos la razón. Ahí está, ¿no? Las ventas en julio crecieron nada menos que 25.2% comparado a julio del año pasado. Impresionante. Sí. 25% de mes contra mes. Oye, porque lo hemos platicado, ¿no? De una marca, no sé, de la que menos vende, ¿no? Puede crecer un 100% porque vendió dos coches más, ¿no? Exacto, sí. Pero estás hablando de que ya ibas vendiendo más de 1 millón de unidades y creciste... Sí, 1.351.000 de hecho. Ajá, y creciste un 25% en un mes, o sea, si lo traduces ponle un promedio de 20% de crecimiento mensual, 20 y tantos, estás hablando de una gran cantidad de vehículos, ¿no? Sí, o sea, no de que nada más vendimos otro más o dos más. No, a ver, tengo que hacer una corrección. Estoy hablando de que crecieron 25%, no es cierto. Crecieron 25% en el segmento subcompactos. Las ventas totales entre julio y julio crecieron 17.9%. Pero aún así es un número espectacular, ¿no? Sí. Espectacular, un número realmente muy fuerte y qué bueno que así fue, ¿no? Qué bueno que así siga. Estamos hablando de que de 111.714 autos creció a 131.764 autos. Así en es. El mes. 20.050 vehículos más
solo en el mes de julio comparado a julio del año pasado. Oye, conocemos algunas marcas que quisieran vender eso en todo el año, ¿no? Sí, claro, por supuesto, más de 10. Sí. Por segmentos, obviamente los subcompactos siguen siendo el mayor... El de mayor volumen. El de mayor volumen, pero tuvimos ahí una baja de 2% en las ventas de julio de este año comparado a julio del año pasado, ¿no? 1,000 vehículos menos vendidos. El segmento que más creció fue el de los deportivos, pero ahí es el caso que decíamos, ¿no? O sea, todo el segmento de deportivos en julio de 2016 vendió 914 unidades y ahora 978. ¿No? Y las marcas más importantes sigue siendo Nissan, ¿no? la de mayor venta, con 25% del mercado, y General Motors en segundo lugar, ¿no? Todas sus marcas con 19% del mercado. Luego tenemos a Volkswagen con 16, y estoy diciendo eso mientras estoy peleando aquí con una Windows. Sí. ¿Cómo me caen bien las Windows? No saben. Oye, pero ahorita, por ejemplo, en lo que aquí... Ya me dejó abrir nomás. Mira, nomás tuve que intentar como 3 minutos para bajar 4 láminas de PowerPoint. ¡Wow! ¡Qué rápida! Ahorita regresando un poquito, nada más. Ya ves que ahorita platicabas de General Motors con todas sus marcas. Ajá. Yo todavía no termino de entender, bueno, o a lo mejor no conozco realmente a detalle por qué no se asocia, por ejemplo, FCA con todas sus marcas. Porque si sí, fuera... se asocia. Sí, porque yo he visto unos reportes donde lo ponen uno Dodge, luego Chrysler y todo, pero no lo ponen en conjunto como General Motors. No, aquí sí está en conjunto como General Motors. La que no está es Volkswagen. Y eso se debe a la estructura administrativa de cada una. O sea, General Motors tiene un solo presidente, un solo paraguas, eso. Y en Volkswagen no. Hay directores y presidentes de marcas separadas, ¿no? Entonces, por eso ellos las separan. Entonces, el número de la marca Volkswagen vende 14%, vendió de enero a julio de este año, 14% de todos los autos vendidos en México. Si sumáramos Seat, Audi, Bentley, Porsche, llegarían a poco más de 16%. Okay. ¿No? Y sería obviamente un número mucho más interesante, pero bueno, ahí tenemos ya Nissan 25, General Motors 16, Volkswagen 14, Toyota 6, FCA 6, Ford 6, Honda 6 y todos los demás sumados 18%, ¿no? Las variables entre esos son muy pequeñas. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, Toyota, FCA, Ford y Honda, que todos tienen 6%, todos consideran dentro de los 6%, son 6.4 para Toyota y 6.4 también para FCA. O sea, Toyota y FCA, la diferencia son de 9 coches. Sí, nada. O sea, bueno, sí, 8 coches de hecho. No, 9, sí. 9. Toyota vendió 9 coches más que FCA de enero a julio de este año. Habrá que 54,200. A lo mejor FCA ahorita hizo coche por coche, ¿no? Factura por recuento, factura por factura, sí. Ford 52,000 y Honda 47,000. Ese Honda en realidad tiene 5.5. Los números de la gráfica generalizada son muy, digamos, arredondados, ¿no? Redondeados. Ford 6.1, ese sí, Toyota FCA 6.4%. Luego tienes a Mazda 3.4, ya impactado Kia. O sea, Mazda vendió 400 vehículos más que Kia, 410 vehículos más que Kia aproximadamente. Y Hyundai en 10º lugar con 2.3%, ¿no? Y con esto las dos coreanas logran ya, bueno, están en este mes en el top 10, ¿no? Que ya habían estado. Tienen rato, sí, tiene rato ya en el top 10. Lo impresionante es Kia lograrlo con un año, ¿no? Sí. O sea, Kia empezó operaciones en México el 1 de julio del año pasado, ¿no? Y llegar al año con eso es impresionante. Sí, que aquí también podemos ver, el año pasado vendió 1,499 unidades en este mes contra 29,000
006 de este mes, o sea... No, eso es de enero a julio. De enero a julio, perdón, sí. 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 Pero son números impresionantes. Y por segmentos, yo creo que platicamos de los números por segmento y de los más vendidos cuando regresemos de un corte mejor, ¿no, Alonso? Sí, nuestros números en cabina son 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 33 18 80 76 41. Pues vamos a un breve corte comercial. De regreso seguimos platicando sobre los primeros 7 meses del mercado mexicano en 2016 que siguen con un alza impresionante. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Estamos platicando sobre el mercado mexicano de enero a julio de este 2016 y vamos a hablarles ahora sobre los más vendidos por segmento, Alonso. Tenemos entre los subcompactos el Chevrolet Aveo como líder, luego le siguen Volkswagen Vento, Chevrolet Spark, Nissan Tsuru y Nissan March. O sea, 2 Nissan, 2 Chevrolet y un Volkswagen. Que aquí, por ejemplo, ahorita no traigo las cifras, bueno, a lo mejor aquí mismo vienen, pero antes el Aveo, la distancia entre Aveo y el segundo era un poquito más grande, ¿no? Sí, no, y ahora de hecho el Aveo no es el primero solo en ese segmento, ¿no? Porque entre los compactos aparece el líder de ventas actual, que es el Versa. O sea, el Aveo vendió 35,000 vehículos entre enero y julio, y el líder Versa vendió 47,669, que es una diferencia considerable. El Jetta viene en segundo lugar, el Sentra en tercero, el Tiida en cuarto y el Mazda 3 en quinto. Ahí, para mí, la sorpresa es el Mazda 3. Sí, porque no es un coche... No, ni de volumen, ni barato, ni nada. O sea, nada que ver con ninguno de los otros de arriba. Y es mejor que cualquiera de los otros. Sí, pero bueno, parece que la gente ya lo está empezando a reconocer, ¿no? Sí. Dentro de los llamados vehículos de lujo, y hay que entender que por vehículos de lujo se habla del promedio de mercado. No estamos hablando de vehículo premium, ¿no? Entonces, para la gran mayoría del mercado mexicano, estos vehículos son considerados de lujo. El Volkswagen Passat recupera su primer puesto, ¿no? Que tenía el Altima, creo, hasta el mes pasado, pero está muy apretado ahí todo. En el Passat en primero con 6.6%, el Prius en segundo con 6.5%, Altima en tercero 5.5%, Accord en cuarto con 5% y Camry en quinto con 3.7%. Me sorprende que haya ya un híbrido ahí, pero se debe a la buena política de Toyota de poner un buen precio en las versiones básicas del Prius y a la política de la Ciudad de México de permitir la circulación diaria de vehículos híbridos. Sí, y yo creo que Passat recuperó por el rediseño, ¿no? O sea, el rediseño que acaba de tener le dio ahí esa bocanada de aire. Así es. Entre los deportivos, Mustang en primer lugar, el León en segundo. Es que considerar León deportivo, entonces si el León es deportivo, ¿por qué no está el Golf ahí? Que tienen la misma... Es el mismo coche, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. El Camaro en tercero, el MX5 en cuarto y el León 3 puertas, el León SC en quinto lugar. Entre los llamados usos múltiples, así lo define AMDA y AMIA. Fíjate, perdón, regresando un poquito ahorita, haciendo cuentas rápidas, por ejemplo, si sumaras León SC con el León 5 puertas... Sería el número uno. Sí. Y ninguno, o sea, bueno, y por desempeño... Sí, es el mismo, o sea, y ninguno de los dos es deportivo, pues. El Cupra sería el deportivo en todo caso, ¿no? Una versión. Es una distorsión, hay muchas distorsiones. Por ejemplo, aquí todavía se refieren al Sentra 2.0. Cuando el Sentra no es 2.0, tiene rato, y va a volver a ser 2.0 de hecho, porque van a poner un motor más grande. Pero ojalá le urge, ¿no? Sí. Y todavía no es. Y se refieren también aquí, por ejemplo, al nuevo Jetta. Ya no es nuevo y ya no hay el viejo. O sea, ya no hay el Jetta clásico. Pues. Entonces, es solo Jetta. Se tardan mucho, AMDA y AMIA, en actualizar sus cifras, ¿no? Sus detalles, sus nombres. Dentro de las, vamos a decirle, SUVs, la líder sigue siendo X-Trail con
buenas distancias el segundo lugar. En el segundo está la Chevrolet Trax, Honda CR-V en tercero, Kia Sportage ya en cuarto. Qué impresionante el éxito de la Sportage. Y la Honda HR-V en quinto lugar. Dentro de las pickups, 3 versiones de Nissan en los 3 primeros lugares, chasis largo, Frontier y doble cabina, Hilux en cuarto y Ram 700 en quinto lugar. Dentro de los 10 más vendidos, para que terminemos con ese reporte y vamos con las preguntas de ustedes, el Nissan Versa en primer lugar con 5.6% del mercado mexicano. O sea, de cada 100 vehículos vendidos en México, más de 5 son Jetas. Perdón, son Versas. Impresionante, ¿no? Sí. El Chevrolet Aveo en segundo lugar y cayeron sus ventas, 13.7. Ahí no sé si otra vez hubo, digamos, poco inventario, problemas de abasto. El Vento en tercer lugar, el Chevrolet Spark en cuarto, el Jetta en quinto, el Suro en sexto, y siguen al alza las ventas del Suro, aunque no lo crean, 2.9% más. El March en séptimo, el Sonic en octavo, el Sentra en noveno lugar y la Estaquitas en décimo lugar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Nissans, 2 Volkswagen, Vento y Jetta, y 3 General Motors, Aveo, Spark y Sonic. Y el único que baja es Aveo, todos los demás suben. Todos los demás suben. Así es. Y la subida más espectacular es la del Sonic, con 71.8% más ventas, que es espectacular, pero me parece menos espectacular que el Versa, que ya venía con un número súper alto y creció 45%. Sí. De enero a julio de 2016. Vamos con preguntas. Sí, Sebastián Casillas, opinión de Mitsubishi L200 2016. Muy buena camioneta, ya no la considero la mejor, creo que el MP300 es mejor, pero es muy buena. Samuel Orozco, opinión del Sentra 2017 para taxi ejecutivo o alguna otra opción. Mira, yo compraría un Versa, ¿no? Tal vez el Versa entre en otra categoría, no lo sé, un Versa manual de preferencia, o un Peugeot 301 diésel. Sí. El usarlo de taxi ejecutivo creo que es casi la única buena aplicación que el Sentra puede tener, porque es amplio, es relativamente bien equipado, ¿no? Es cómodo y es también relativamente económico, ¿no? Como uso particular y eso, carretera, no lo recomiendo, pero en ciudad, tranquilo, ¿verdad? Puede funcionar. Pero aún así, yo compraría un 301 diésel, por ejemplo, porque el consumo de combustible es lo más importante en un taxi ejecutivo. Terminación 8320, buenas tardes, opinión de EcoSport 2010 y consumos en ciudad más o menos. Si es automática es buena, automática ya significa que tiene frenos ABS. Si es manual no la recomiendo porque no los tiene. ABS, bolsa de aire, etcétera. Y el consumo debe andar alrededor de 9 kilómetros por litro en ciudad. Terminación 6160, buenas tardes. ¿Qué tal sale Attitude para taxi ejecutivo? No me gusta por motor demasiado chico, vibra mucho, es incómodo para la gente. De nuevo, prefería un 301 diésel, por ejemplo, un Vento diésel si es usado, ¿no? Porque nuevo no hay. Sí. Terminación 0071. Buenos días, señor. Los felicito por el programa. Gracias. Muchas gracias. Siempre muy interesante. ¿Qué vehículo recomiendan para carretera? Manejo 6 horas, 3 días por semana. Busco precio y rendimiento, seguridad. El chiste es saber cuál rango de precio, ¿no? Sí. O sea, mira, mándanos otro WhatsApp en el que digas el rango de precio y te contestamos por WhatsApp o mañana, ¿no? Porque ya el tiempo hoy se fue. Necesito que nos digas eso, en qué rango de precio estás dispuesto a invertir y te decimos la mejor opción. Sí, Alejandro, entre Creta o Soul. Creta por espacio, Soul por el motor 2 litros, ¿no? Esa es, digamos, el más equipado. La última, ¿nos vamos? ¿Alcanzamos? La última, híjole, yo creo que... No, ya no, ¿verdad? No, ya no. Entonces, mañana les contestamos las que quedaron de hoy. Gracias, Alonso. Gracias, amigos. Nos vemos mañana 3:30 de la tarde.